En el video anterior construimos esta interfaz de usuario utilizando el diseñador Qt Designer. Arrastramos y soltamos componentes de interfaz sobre un lienzo, sobre esta ventana. Hemos construido la interfaz a partir de la plantilla Main Window. Una ventana tipo Main Window tiene menú, barra de estado y un lienzo en donde podemos arrastrar y soltar componentes. La interfaz la construimos a partir del mockup que presentamos en el video anterior. Es una interfaz que tiene dos campos de texto. Aquí he presionado Control R para una vista previa. Dos campos de texto, el botón sumar y el campo de texto para mostrar la suma de los números que el usuario introduce en estos campos de texto. Una vez el usuario presione sumar, el resultado se muestra en el campo de texto que está al final, en este campo de texto. Ok. ¿Qué sigue? Necesitamos utilizar la herramienta de línea de comandos PyUIC5 para traducir, para compilar un archivo de interfaz, el que acabamos de crear, en un archivo Python. Ok, entonces procedamos a realizar esa tarea. Nos hallamos dentro de Visual Studio Code. Vayamos al menú View y utilizamos el comando Terminal. Necesitamos activar el ambiente virtual Python. ¿Cómo le hacemos? Primero, nos dirigimos a la carpeta Scripts y desde ahí ejecutamos el comando Activate. Con ese comando se activa el ambiente virtual. Presionamos Enter y aquí ya queda activo. El nombre del ambiente virtual corresponde con el nombre de la carpeta, generalmente. Ok, entonces ahora nos dirigimos a la carpeta parte 17, decimos cd parte 17 y ahí dentro escribimos PyUIC5 y escribimos el nombre del archivo demo45, no, demo45 no es, demo44, esto está mal escrito, demo44, calculadora básica.ui. ¿Cómo se va a llamar el archivo resultante? Demo44 guión al piso calculadora básica.py. Vamos a generar un archivo de código Python a partir del archivo de interfaz gráfica, el que tiene extensión .ui. Presionamos Enter y ya se ha generado, ya ha finalizado el proceso de traducción. Vale, voy a ocultar aquí esta terminal. Vayamos al explorador de archivos y notemos, aquí se ha generado el archivo .py y este es su contenido. Ocultemos aquí el explorador. Primero, las importaciones. Aquí tenemos la clase UI calculadora básica ventana, hereda de object, el método setup_ui, y dentro de ese método encontramos cada uno de los componentes que arrastramos sobre el lienzo para construir la interfaz gráfica. Por ejemplo, tenemos el label que se llama LBL número, luego tenemos un campo de texto, un objeto de tipo QLineEdit, ¿sí? Otro label, el siguiente QLineEdit. Deben haber tres elementos QLineEdit. Este sería el primero, el que hemos llamado TXT número 1. Aquí está el segundo, TXT número 2 y finalmente el TXT en donde se muestran los resultados. Todos esos componentes pertenecen al widget principal, al widget que conforma el lienzo de la interfaz gráfica. Muy bien, acá tenemos
el método de instancia reTranslateUI. Con este método establecemos los textos particulares, las etiquetas, ya sean de los labels y también de los botones. Vale, ahora ¿qué hacemos? Vamos a crear un archivo Python para importar esta clase y a partir de esa clase generamos la ventana que conforma esta interfaz gráfica. Volvemos a abrir el explorador y creamos un archivo Python que se llame, aquí en parte 17, un archivo que se llame demo44 aplicación calculadora.py. Ahí está. Entonces empezamos con la importación de varios componentes. En primer lugar, el módulo sys. Desde PyQt exactamente desde Qt Widgets, desde ahí importamos QApplication, QMainWindow. Con esos dos elementos está bien. También necesitamos importar esta clase. Esa clase está en el archivo demo44 calculadora básica. Escribimos aquí from demo44 calculadora básica. Desde ahí importamos la clase UI calculadora básica ventana. Ok, pegamos aquí enfrente. Listo. Procedamos ahora a crear una jerarquía de herencia, una clase que herede de QMainWindow. Podemos llamar a esa clase aplicación ventana. Ahí está, indicamos que hereda de QMainWindow. ¿Por qué estamos heredando de QMainWindow? Porque en el archivo de interfaz, cuando se compila, se requiere un archivo de tipo QMainWindow. En el video anterior, cuando empezamos a crear la interfaz gráfica, seleccionamos una plantilla de tipo MainWindow. Por lo tanto, necesitamos ese tipo de herencia. Definamos el inicializador. Presionamos Enter y Visual Studio Code genera este código por nosotros. Invoquemos el método inicializar guy. Necesitamos definir ese método de instancia. Creamos un objeto de tipo UI calculadora básica ventana, no pasamos ningún argumento, y luego invocamos el método setupUI. Escribamos aquí setupUI. Pasamos como argumento el objeto QMainWindow que estamos automáticamente definiendo para la clase aplicación ventana. ¿Por qué decimos eso? Porque aplicación ventana está heredando de QMainWindow. Por lo tanto, Cell es de tipo QMainWindow. Y ese es el tipo de objeto que necesita setupUI. Porque la plantilla, la interfaz gráfica se creó a partir de la plantilla MainWindow. Listo. Dejemos hasta este punto. Aquí nos falta algo, decir cell.show. Ahí está. Antes de continuar con la implementación de aplicación ventana, necesitamos probar que efectivamente esté mostrando la ventana. Para ello creamos un método de punto de entrada de tipo entry point. Creamos un objeto QApplication. Pasamos como argumento 6.argv. Creemos un objeto ahora de tipo aplicación ventana. Aquí no pasamos ningún argumento. Mostramos esa ventana y finalmente dentro de main invocamos el método exit. A ese método le pasamos como argumento el resultado de invocar el método exec. Notemos que tiene guión al piso al final. Ahí está. Ahora, si pasa esta prueba, la que vamos a colocar aquí,
Es decir, si este es el archivo Python que se está ejecutando, que se está pasando como argumento a la línea de comando sobre el comando Python, entonces invocamos el método main, ejecutamos y ahí aparece la ventana. Aparecen los campos de texto, el botón sumar y por supuesto las etiquetas. Además vemos que el título de la ventana es calculadora básica, el que establecimos en tiempo de diseño sobre Qt Designer. Muy bien. Ocultemos esta terminal, esta también. Ya está. Necesitamos asociar eventos. Necesitamos asociar eventos para exactamente para el botón. Cuando el usuario presiona el botón sumar, se realiza la suma. Indicamos aquí cell.ui btn sumar.clicked.connect. Pasamos como argumento la referencia a la función sumar, que es un método de instancia de esta clase. Escribimos aquí def sumar, indicamos aquí cell para que se convierta en método de instancia. Muy bien. Necesitamos ahora obtener los datos de estos dos campos de texto, de txt número 1 y txt número 2. ¿Cómo le hacemos? Establecemos la captura, la lectura de datos que hay en ese campo de texto. Escribamos aquí número 1, indicamos cellui.txt número 1.text, ¿vale? Y convertimos puede ser a un número de punto flotante. El método text retorna, obtiene el texto que hay en el campo de texto, retorna un objeto, una cadena, y esa cadena se convierte a float. Dupliquemos esta línea, aquí sería número 2. Creemos aquí una variable que se llame suma. Sumamos número 1 más número 2. Listo. Y nos falta algo. Decimos aquí cell.ui.txt resultado.setText y establecemos como texto de ese campo de texto, es decir, de este objeto QLineEdit, la suma de esos dos números. Decimos aquí str y pasamos como argumento el contenido de suma. Necesitamos convertir a cadena de caracteres este valor de punto flotante a razón de lo siguiente. La función setText espera una cadena de caracteres, espera texto. Ejecutamos, escribamos por ejemplo aquí 3 y acá 5. La suma debe ser 8. Esto está mal, está sumando 6. A ver, ya sé qué está pasando. Aquí debemos cambiar esto por el segundo campo de texto, txt número 2. Volvemos a ejecutar. 3 más 5 debe dar 8. Ese es el resultado que obtenemos en el último campo de texto. Muy bien, entonces hemos aprendido a crear una interfaz gráfica utilizando el diseñador Qt Designer. Ese archivo de interfaz gráfica lo convertimos a un archivo Python y luego realizamos la codificación necesaria y particular para las operaciones que se pueden realizar sobre esa interfaz gráfica. Es decir, en este caso, sumar dos números. Algo supremamente sencillo, pero que nos enseña a manipular una interfaz gráfica y hacerla funcional, que tenga operaciones. Continuaremos en el siguiente video.